Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención de nuevo, y hoy vamos al tiempo. Hoy inauguro un nuevo podcast que tiene que ver con el tiempo. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a viajar en el tiempo con la mente, con el espíritu, con la meditación, con los viajes en el tiempo reales. Muchos de los textos que leo por ahí de ciencia, algunos de ciencia, otros de no ciencia, pero es igual, hablan, y alguno de gente que ha sido, que ha tratado con extraterrestres, dice que el viaje en el tiempo es posible, solo que no es físico. Hay un montón de autores fascinantes, todos ellos, que hablan del tiempo y del espacio. De hecho, este podcast en particular tiene mucho que ver con el título del canal, Tiempo y Atención. Añadimos otra cosita más, tiempo, espacio y atención. El primer capítulo de este podcast nuevo que se llama Viajes a través del tiempo, viajar en el tiempo, se titula Cómo se viajaba a través del tiempo en la antigüedad, y para eso voy a recurrir a textos, entre otros, uno muy famoso que sabéis que me gusta mucho, que me tiene intrigado, que es el Gita. El viaje a través del tiempo o viaje transtemporal es un concepto de desplazamiento hacia adelante o atrás en diferentes puntos del tiempo, similar a cómo se hace un desplazamiento en el espacio. Además, algunas interpretaciones de viaje en el tiempo sugieren la posibilidad de viajes entre realidades o universos paralelos. Hay algunos físicos que hablan de 10. El tiempo se estudia y se ha estudiado y se seguirá estudiando en la teoría de la relatividad, en la física, cómo se mueven en el espacio y en el tiempo las partículas, en la mecánica cuántica. Se habla de la velocidad de la luz, de la dilatación del tiempo, la teoría cuántica de los campos, la relatividad especial, la relatividad general, la retrocausalidad, universos paralelos, espacios atemporales. Así que dicho esto como introducción, vamos a meternos de cabecita ya en este tema, que a mí en particular es uno de mis temas, es lo que más me gusta. Imaginaros por un momento que pudiésemos de verdad viajar en el tiempo. Esta pregunta yo la he hecho muchas veces entre amigos, y la pregunta que les hacía, y a mí también me hacía, es: si pudieras viajar en el tiempo una vez, imagínate que te dejan una vez, aunque tú sabes cómo, pero solamente una vez. Como en la película esta de La máquina del tiempo de 1960 o 61, que la he visto como 100 veces, es la que más me gusta de todas. Os la recomiendo. ¿Para dónde iríais? ¿Para el pasado o para el futuro? Tengo una amiga que lo tiene clarísimo, hacia el futuro. Yo todavía no he llegado a una conclusión. Pero me parece que me iría hacia el futuro. Una sola vez. Si pudiésemos viajar muchas veces, pues haría viajes constantes para atrás y para adelante. Sí, interesante. Dicho esto, vamos a burlar el tiempo hoy en este capítulo a través de la antigüedad. Dijo el Señor Supremo: yo soy el tiempo demoledor que destruye todas las cosas, y aquí estoy dispuesto a exterminar el linaje de estos hombres. Ni tan solo uno de los guerreros que luchan en el ejército enemigo escapará a la muerte. Esto es de mi famoso libro querido tanto, el Bhagavad Gita 11, vírgula, como dicen los italianos, 32. Los practicantes del yoga saben, y por ende de la meditación, y por ende de la psilocibina, del viaje en el tiempo desde épocas antiguas, y muchos siguen practicándolo hoy en día. No sé si alguno de vosotros en su vida ha tenido experiencias de viajar en el tiempo, al futuro o al pasado. Yo he tenido dos.
y una de ellas no ha sido en sueño, sino física, real, en un viaje a Grecia hace un montón de años, aterrizando en Atenas, en el Pireo. Una voz me dijo: bienvenido a tu casa de nuevo, y tuve una experiencia de verme y de haber vivido ahí. Como decía, seguramente muchos de vosotros habéis tenido experiencias mejores, parecidas, intensas. Viajemos ahora al yoga. El yoga es un sistema de práctica que es en parte arte, en parte filosofía y en parte ciencia. Y quien dice yoga dice meditación. Es un método práctico para ennoblecer la propia vida, encontrarle una finalidad e ir más allá de las falsas ilusiones cotidianas en que todos nos hallamos inmersos. Falsas ilusiones, pero para entender esto no vale con que nos digan falsas ilusiones, nos tienen que pasar cosas a nosotros que muchas veces llamamos insatisfacción. Insatisfacción, estrés, sacrificio, el burnout, el desgaste total, las emociones. ¿Cómo tratamos con nuestra realidad? En realidad, ¿cómo tratamos con nuestra mente? Según la filosofía india tradicional, el sistema yógico se divide en dos partes principales, el yoga hatha y el yoga raja, o el raja yoga y el hatha yoga, con numerosas divisiones menores en cada una de ellas. El yoga hatha trata principalmente de la fisiología, con vistas a establecer la salud y entrenar la mente y el cuerpo. Recordaros que estamos viajando al antiguo arte de burlar el tiempo. El Raya Yoga constituye un medio de controlar la propia mente siguiendo un riguroso método establecido por los adeptos hace mucho tiempo. La palabra yoga aparece en varios contextos del pensamiento hindú y posee numerosos significados. Yoga es el nombre de uno de los 6 sistemas originales de la filosofía hindú, la cual proporciona al yoga la base filosófica tal como la presenta el antiguo sabio Patanjali en los Yoga Sutras, de los que tenéis de nuevo 5 vídeos hechos. En los sutras, Patanjali expone el yoga Ashtanga, literalmente la práctica de los 8 brazos, al que actualmente se hace referencia de forma generalizada como Raya Yoga. Por otro lado, el texto hindú más famoso, mi libro favorito, el Bhagavad Gita, habla de Karma Yoga, de Bhakti Yoga y de Jnana Yoga, 3 senderos para alcanzar la iluminación. La Gita habla también de Kriya Yoga, al igual que lo hacen los Yoga Sutras. Al compararlos, se descubre que se complementan unos a otros, llevando a los adeptos a decir que Hatha es Kriya y que Kriya es Raya. El yoga, ya sea como práctica como sistema, implica un concepto de tiempo sintetizado en la palabra sánscrita samsara. Samsara significa existencia condicionada, ataduras, el hecho de hallarse el espíritu unido por un yugo al confinamiento espacial y temporal. Tal como señala George Feuerstein, un profesor erudito de filosofía yógica, sobre todo nos cuenta, samsara es el tiempo. Feuerstein explica que el significado literal de samsara es fluir juntos, un continuo flujo de cosas y acontecimientos que producen consecuencias de relaciones causales. Este fluir juntos puede producir consecuencias inesperadas e indeseadas. Si no es una cosa u otra, siempre es algo. Este fluir juntos de cosas y acontecimientos tiene un equivalente en la física cuántica y resulta vital para el modo en el que la mente crea el tiempo y la forma en que aparecen los hechos objetivos. Pero el concepto de samsara hace también referencia a algo que la mente occidental, con su visión lineal del tiempo, no tiene en cuenta. Se trata de la idea de la rueda de la existencia, que el alma experimenta infinitas vueltas de nacimiento, vida, muerte y renacimiento, puestas en movimiento por vínculos causales creados en vidas pasadas. Aquí es importante añadir algo más, porque sí, y me da la gana hacerlo. Perdón, que seas un poco brusco, porque esto es lo que cuentan todo el tiempo los textos que nos
Eso sí, es verdad, y no los tenemos como verdad. Esto mismo, solo que más intricado que eso, lo cuenta, por ejemplo, Dolores Cannon en las hipnosis que hizo a un montón de gente, donde cuenta que sí, que en algunos casos había karma y en unos casos no había karma, e incluso veníamos o éramos personas, seres que veníamos de otro planeta. Por lo tanto, todo esto lo metemos en el sí, posible, de acuerdo, pero nos acordamos de que estamos aceptándolo esto porque sí, porque alguien lo ha dicho, un texto sagrado que dicen que es sagrado, y sagrado, y conforme pasan los siglos, más sagrado, y no nos atrevemos ni a pensar un poco. Resulta que, desde el punto de vista de la física cuántica, estos ciclos pueden ser experimentados por el viajero temporal a través del reconocimiento del papel desempeñado por la mente egoica para anclar la existencia, atarla, literalmente, al tiempo, proporcionando un foco o ego activo. Samsara es también un término para designar a Maya, o la ilusión. Las persistentes creencias que nos atan al espacio y al tiempo, de tal modo que tomamos parte en el fluir de estos perpetuos ciclos en lugar de escapar de ellos. Esta visión de la vida transmitida por los antiguos adeptos consuena también con descubrimientos hechos en la física cuántica, que los veremos más adelante, en este podcast que tiene que ver con el tiempo y el espacio. Y viajar en el tiempo. Numerosos signos antiguos nos cuentan que el tiempo, el pasado, presente y futuro, es el progenitor del cosmos y que, a su vez, el tiempo es hijo de la consciencia. Dentro de esa antigua sabiduría se halla contenido un secreto, que es posible con técnica burlar el tiempo. En otras palabras, viajar a través del tiempo e incluso alcanzar las tierras de la eternidad. De nuevo, la física cuántica está de acuerdo y nos dice cómo podemos trazar un mapa de estas tierras para que el viajero vea qué aspecto pueden tener. A mí me resulta chocante que la física moderna postule que hay una esfera de existencia carente de tiempo y espacio, sin la cual gran parte de esta física moderna tendría poco sentido y tampoco conectaría con la realidad tal como la percibimos. Podríamos decir, perfecto, de acuerdo, pero ¿qué tiene que ver esto con viajar con el tiempo? Nos adentramos más en estos textos antiguos y descubrimos que dicen que el tiempo y el espacio son productos de la mente y que no existen con independencia de ella. Los principios de la física cuántica, sorprendentemente, nos dicen lo mismo. Se trata de una clave extraordinaria. El truco para salir fuera de los confines del espacio y del tiempo es llegar más allá de la fuente de los mismos, la propia mente. Paradójicamente, necesitamos una imagen teórica creada por esta para comprender qué significa llegar más allá de la mente. También necesitamos una forma de práctica. Hacer que el viaje en el tiempo sea real y no solo un ejercicio teórico requiere un modo de dar el esquinazo, de mirar por debajo de la pantalla, por así decirlo, en la que se proyecta nuestra habitual película de la realidad. Los antiguos Vedas se referían a este mirar la creación entre bastidores con el término Kala Vankana, literalmente burlar el tiempo. Es posible, dicen, escapar a la falsa ilusión espaciotemporal del samsara, las proyecciones de la propia mente, que resulta ser nuestra propia memoria disfrazada, y burlar al tiempo, es decir, viajar por este. En este podcast vamos a revisar cómo pensamos nosotros en el tiempo. Y vamos a revisar y a profundizar en cómo se relaciona la física cuántica y la conciencia. Pero antes de eso, vamos a viajar al Gita. En la primera parte del primer milenio antes de Cristo, los filósofos indios hallaron pruebas de los inicios de lo que hoy en día denominamos la filosofía perenne. Esta puede exponerse en 3 frases. El otro día tuvisteis un vídeo audio de Wilber titulado La filosofía perenne. Y dice así: características. Existe una realidad infinita e inmutable oculta tras la falsa ilusión del cambio incesante. Realidad infinita e inmutable oculta.
Esta realidad infinita e inmutable se halla en el núcleo de cada ser y constituye el sustrato de la personalidad. La vida tiene una sola finalidad principal: experimentar esta realidad única, descubrir a Dios mientras se vive en la tierra. Yo os invito de verdad a las notas de Jacobo Greenberg, el podcast, pero os invito no solo a los textos que he hecho y que hemos revisado juntos de meditación, teoría sintérgica, la latiche, todo, sino a estos últimos que estoy haciendo que tienen que ver con los cristales de la galaxia, donde de manera metafórica Jacobo se va al futuro, también se va al pasado para explicarnos algunas cosas y nos replica muchas de esas cosas que estamos hablando hoy. Aquí con el tiempo y el espacio, las normas, las estructuras, la mente. Sí, hemos evolucionado en ese mundo de los cristales de la galaxia a nivel emocional, pero hay un control y una dependencia de los cristales. Uno de los textos antiguos en que se exponen y discuten estos principios es el Gita. La sabiduría espiritual del Gita es entregada en medio de la más terrible de todas las situaciones humanas posibles, la guerra, y literalmente en el campo mismo de batalla. La víspera del combate, el príncipe Arjuna pierde los nervios y desesperado se dirige a su auriga, Krishna, preguntándole qué hacer. Pero Krishna no es un carretero normal y corriente, es una encarnación directa de Dios y responde a Arjuna en estrofas de sublime enseñanza que incluye una revelación mística divina. Él explica a Arjuna la naturaleza del alma y la naturaleza de la realidad carente de tiempo, carente de espacio y de cambios, y explica que no son distintas. La Gita no conduce al lector de una fase de desarrollo espiritual a otra, sino que empieza por la conclusión. Krishna dice enseguida que el alma inmortal es inmutable y está siempre presente, y lo cual es importante para nuestro propósito, que los momentos que transcurren del tiempo son ilusorios. El alma lleva el cuerpo como una prenda de vestir, de la que uno se deshace cuando está gastada. Así, el alma viaja de un cuerpo a otro, desechando los cuerpos viejos para ponerse otros nuevos. La misma certeza de la muerte que tienen los vivos la tienen los muertos del renacimiento, pero Krishna tranquiliza a Arjuna asegurándole que el alma es eterna, que no se halla sujeta a la vida y a la muerte. Sin embargo, Arjuna no podrá percibir esta verdad esencial mientras permanezca atrapado en las dualidades de la vida, el samsara, las elecciones de la vida cotidiana en que estamos arraigados mientras nos movemos en el tiempo. En la física cuántica, el todo está en el presente ahora, que dura lo que dura. Al pasado vamos con la mente, al futuro igual. Y lo podemos hacer cuando nos dé la gana. Al igual que los discursos de Buda, la Gita no transmite la doctrina del logro de una vida placentera en el más allá y tampoco ofrece métodos espirituales ni de ningún otro tipo para aumentar los propósitos o los propios poderes en la próxima vida. La enseñanza de Krishna a Arjuna no pretende ser un ejercicio espiritual y filosófico, sino un medio para llegar a la comprensión de lo que es verdaderamente real. Y Krishna enseña el desprendimiento como el único modo en el que uno puede ponerse en contacto con la propia naturaleza espiritual básica. Desprendimiento significa no enredarse emocionalmente con las consecuencias de nuestras elecciones. Poseemos de forma natural la libertad de elegir entre un abanico de posibles acciones en un momento dado. Pero no tenemos poder alguno ni nada que decir sobre los resultados de cualquier acto que realicemos. El desprendimiento ¿es acaso una idea universalmente aceptada? ¿Puede la física cuántica ofrecer alguna comprensión del mismo? Resulta que el desprendimiento es en efecto común al yoga. Y ya veremos más adelante a la física cuántica. Se halla profundamente relacionado con el tiempo y el modo en que éste funciona a través de la mente. Los procesos de apego y desprendimiento tienen mucho que ver con la memoria y el modo en que nos engranamos con las posibilidades. Al principio de la Gita, Krishna introduce también la palabra yoga, refiriéndose no a las posturas físicas del yoga o del hatha yoga o la disciplina del raya yoga, sino a una cierta serenidad o equilibrio de la mente. Krishna anima a Arjuna a establecerse en el yoga en ese sentido, ya que conduce a una profunda paz de la mente y a la capacidad de ser eficaces en la acción cuando se requiera.
Así, el yoga implica actuar en libertad en lugar de por respuestas reflejas condicionadas a los acontecimientos a los que nos enfrentamos en la vida. El Gita también contiene un episodio que cada uno de nosotros a su manera encuentra cautivador. Nuestro héroe, Arjuna, se ve enfrentado a una difícil situación. A punto de entrar en la batalla contra amigos que se han convertido en enemigos, se dirigió al que llevaba su carro de guerra, que es, de hecho, la encarnación divina de Krishna, que lo ha instruido en la naturaleza de la realidad y el alma. Krishna se identifica como el Señor, la fuente y consecuencia final de todas las cosas, el eterno que permanece mientras todo lo vivo aparece y desaparece. Arjuna, siempre ansioso por saber más, pide a Krishna que se muestre en esta forma divina universal. El Señor Krishna invita entonces a Arjuna a mirar detenidamente en el interior del cuerpo de Krishna y ver allí de inmediato los cientos y miles de formas suyas, incluido todo lo que se mueve y lo que no se mueve, y cualquier otra cosa que Arjuna desee ver. Esta forma universal puede mostrarse lo que sea que desees ver ahora y lo que puedas querer ver en el futuro. Todo, lo móvil y lo inmóvil, es mostrado. Se halla aquí por completo, en un solo lugar. La idea de mirar dentro de la forma informe de Krishna recuerda cómo la mente transforma posibilidades en realidades y estas de nuevo en posibilidades desde el punto de vista de la física cuántica. La forma informe de Krishna contiene todas sus formas posibles, del mismo modo que en la física cuántica trata todas las posibilidades que la materia y la energía pueden asumir. Cualquiera de las formas de Krishna por sí sola se le aparece a Arjuna como una realidad. De igual modo que en la física cuántica la observación por parte de una sola mente transforma todas las formas potenciales de la materia en una sola forma. Arjuna está en blanco. ¿Cómo puede hacer eso? Krishna se anticipa a su pregunta y declara que Arjuna no puede ver esta visión con su sentido ordinario de la vista, de modo que otorga a Arjuna el poder de ver a través del tiempo. Debido a la naturaleza de la mente y de la consciencia, según la física cuántica, la capacidad de cambiar del punto de vista de Arjuna al de Krishna es algo que a cada uno de nosotros ya poseemos, aunque la mayoría de nosotros no lo sabemos. Con este don instalado, Arjuna ve por primera vez lo que ha estado perdiéndose, pero la vista es tan luminosa y potente como la salida de 100.000 soles en un único amanecer. Aparecen imágenes como si estuviese mirando miles de bocas, miles de pares de ojos, múltiples realidades encima de múltiples realidades. Arjuna ve en el cuerpo unido de Krishna una infinidad de imágenes, como si hubiese universos paralelos alineados unos al lado de otros como páginas de un libro. Arjuna está abrumado. Comienza a contar a Krishna lo que ve. Los numerosos cuerpos, ojos, piernas, torsos, brazos, etc., que no se acaban a la vista. Esto resulta ser una visión en universos paralelos de la esfera subespacio-temporal, donde confluyen ondas cuánticas de probabilidad que ofrecen múltiples cuadros posibles de la realidad. Entonces Krishna cuenta a Arjuna la verdad. Él, Krishna, es el tiempo mismo. Y con esta confesión viene un gran descubrimiento. Él, en tanto que el tiempo es a la vez creador y destructor de todos los mundos, ya que, como sabemos, el tiempo no favorece nada en su incesante movimiento, ofrece los comienzos de todas las cosas y en el mismo instante rompe en dos todo orden, toda vida, todas las formas aparentemente inmutables, y al hacerlo comienza de nuevo a crear. De lo que uno se da cuenta con pasmosa claridad es de que este poder se halla también a nuestro alcance. Una vez que comprendamos cómo interactúan mente y materia, según la física cuántica, se nos hará evidente por qué esto es así. El problema de Arjuna, la razón de que se haya dirigido a Krishna antes que a nadie, es que está a punto de entrar en batalla y los enemigos a los que tiene que matar son personas a quienes conoce y ama, y algunos familiares, parientes, amigos y profesores suyos. Ahora, desde el punto de vista de esta visión universal, Krishna le dice que no importa si da muerte a estas personas o no. Esta parte, la que acabo de recitar,
que Krishna le dice que no importa si da muerte a estas personas o no, a mí es la que me provoca un estado de no entender nada, porque me recuerda a la Biblia. Que gracias a Mauro Viniglio y a tantos otros es un cuento, una historia de fratricidio, magnicidio, genocidio, asesinato, de todo. Los míos y los que no son míos. Y es la parte que a mí me confunde todo el tiempo. Pero la voy a leer. Voy a seguir leyendo el Gita unas cuantas veces. Voy a seguir profundizando sobre todo, no en el Gita, en este apartado, el que acabo de recitar. Y hoy estamos hablando del tiempo. Esto es solo un matiz que no quiero que nos distraiga de cómo se viajaba en el tiempo anteriormente, esas concepciones del viaje en el tiempo, saltarse el tiempo, en este caso a través del yoga o del Gita. Dicho esto, sigo. Ahora, desde el punto de vista de esta visión universal, Krishna le dice que no importa si da muerte a estas personas o no. Hablamos de hermanos, la guerra, el derecho, la justicia, la que sea de cada uno. Él, como tiempo, ya los ha matado. Es decir, siendo mortales están destinados a morir. De modo que, visto desde este ángulo situado fuera del espacio y del tiempo, ya están muertos. Hay un filósofo muy famoso que habla así como muy atascado, súper rápido, 1000 veces más rápido que yo, que dice que eso es un fundamento del genocidio. De todos los que ha visto, de todos los lados, derecha, izquierda, centro, todos. Pero vamos a pasar de ahí, que si no me engancho. Desde tu punto de vista, dice Krishna, morirán todos. Desde el mío, sus muertes ya se han producido. Así que no te preocupes por matarlos en la batalla. Acepta el cometido que se te ha dado y piensa que eres mi instrumento. Fijaros el peligro que tiene esto. Acepta que eres mi instrumento. Claro, es que en base a esto ha habido mucha gente que ha dicho yo soy el instrumento de Dios, me tengo que liquidar a estos. Y sí, sigue pasando. Después de que la visión se haya desvanecido, Krishna aparece de nuevo con su forma habitual. Dice Arjuna que nadie más ha visto esta forma completa del Señor como la creación y que este tipo de visiones resultan dificilísimas de contemplar. Krishna explica que a la gente la impulsan toda clase de falsas ilusiones y deseos y que olvida la presencia universal del Señor, pero quienes sean resueltos, estén libres de apegos y sean abnegados, pueden alcanzar esta presencia. Pero claro, para alcanzar esta presencia tienen que pasar por liquidarse a los suyos. Solo así pueden adentrarse en los misterios de la comprensión de Krishna. Lo que Krishna dice a Arjuna, al final, revela un tema importante para los viajeros temporales, para nosotros. En síntesis, para viajar en el tiempo necesitas dejar atrás algo de equipaje. Nada demasiado grande, solo tu ego es todo. Pues lo que nubla el acceso del viajero temporal al futuro y al pasado no es más que la falsa ilusión de que él o ella es una entidad singular, un ego o yo que vive en un mundo objetivable de tiempo y espacio. Resulta extremadamente difícil liberarse de esta falsa ilusión. No cabe duda. Krishna dice a Arjuna que para lograrlo debe hacerse devoto del propio Krishna. Con ello se refiere a ver en el interior del gran creador destructor que es el tiempo en y de sí mismo. En realidad le habla de sí mismo. ¿Qué significa esto en el contexto? En cualquier caso, ¿qué es el ego? En realidad, el ego se ha definido en términos de lo que hace. Actúa como foco de las posibilidades, como modo de transformar las posibilidades y las posibles consecuencias de la vida de una persona en realidades. Al hacer esto, actúa también como un ancla que clava la mente en el tiempo en lugar de hacerlo en la esfera atemporal de Dios, de Krishna, del todo. Krishna también revela algo más. Dice a Arjuna que todas las almas de la tierra, tanto si esas almas lo recuerdan como si no, desean algo que es imposible de manifestar. Este único deseo sirve de carburante para todos los demás. Toda alma desea ser una con Krishna, con el todo, aun cuando se quede en la mera ilusión. Eso significa que cada uno de nosotros desea ser un maestro supremo de todo cuanto existe, desde el más sumiso al más atrevido.
desde los que profesan una devoción carente de ego a los que se hacen valer controlando dinastías, corporaciones o simplemente dominando posturas yógicas como tiene la del yogi. Todos estamos aquí porque deseamos ser uno con Dios, con el todo, el creador, sustentador y destructor a la vez de todo. Es evidente que no hay ningún individuo que sea capaz de asumir el papel de Señor Supremo. Krishna se da cuenta de ello y sabe qué es lo que quiere cada alma en el fondo, de modo que para complacerlas a todas, concede a todas las formas sensibles la capacidad de centrar y descentrar la posibilidad, lo cual tiene mucho que ver con la sensación de que podemos controlar los acontecimientos de nuestra vida, reconociendo también que cada uno al final acabará viendo la inutilidad inherente en esta falsa ilusión de control. Krishna, Dios, lo que queráis, permite, no obstante, que cada uno muera y se reencarne una y otra vez, permitiendo así, a su vez, que la falsa ilusión persista mientras cada ser permanezca bajo su hechizo. Así cada uno de nosotros podemos olvidarnos de Krishna, olvidarnos de mirar en el interior del cuerpo del tiempo y disfrutar de cierta sensación de poder durante un trozo de la ilusoria obra teatral. Recordar nuestro deseo de identificarnos con Krishna no es fácil, aun cuando se trate del deseo fundamental del que surgen todos nuestros demás deseos. Cada uno deseamos tener nuestro papel, nuestro pastel, nuestro pedacito, es decir, seguir viviendo nuestra vida en la ilusión o maya. Y también comérnoslo, es decir, reconocernos a nosotros mismos como Dios, lo queremos todo, sin dar nada, sin cesar en nada. La física cuántica puede resultar útil a la hora de explicar por qué esto es difícil de hacer. Cuando alcancemos a comprender esto, veremos también por qué es tan difícil viajar en el tiempo, no imposible. Normalmente damos por sentado que el mundo existe en torno a cada uno de nosotros y que podemos experimentar nuestro propio pedazo del mismo a través de los sentidos. La fisiología nos dice cómo funcionan estos, cómo dependen completamente del sistema nervioso para enviar y recibir mensajes, pulsaciones de actividad eléctrica que viajan entre las neuronas. Con nuestras herramientas tecnológicas modernas podemos ver las diminutas señales electromagnéticas que emiten estos mensajes al moverse por ahí, especialmente en el cerebro, considerado comúnmente la sede de la conciencia. Estas firmas electromagnéticas proporcionan una interesante pista. Cuando llevamos a cabo determinadas actividades sensoriales, por ejemplo, oler una rosa, mirar una luz intermitente o sentir un cubito de hielo en la nuca, ciertas áreas del cerebro se encienden de forma sincrónica. Ahora tenemos la sospecha de que los patrones de que estos espectáculos luminotécnicos simultáneos tienen mucho que ver con nuestro sentido de la persona, en otras palabras, con nuestro ego. Abundan los misterios relativos a esto que llamamos ego. Antes que nada, es importante decir que el viaje en el tiempo y el ego se hallan estrechamente e inversamente relacionados, que con la disolución del ego la posibilidad de viajar en el tiempo aumenta. El trabajo de base de esta afirmación procede de los Yoga Sutras de Patanjali, quien hace unos 2500 años reconoció el papel que desempeña nuestro ego en nuestra vida. De hecho, los Yoga Sutras pueden considerarse como una guía para disolver el ego. Patanjali afirma que hay una parte del individuo que es la más recóndita, denominada el vidente o yo verdadero, y una parte del mismo más externa o superficial, denominada mente egoica o yo ilusorio. La mente egoica se compone de tres partes: mente, inteligencia y ego. Cuando uno aprende a dominar los entresijos de la mente egoica, deviene posible la pura conciencia del alma o el conocimiento del verdadero yo. En cuanto al yo ilusorio, este se manifiesta a través de 5 fluctuaciones o movimientos de algo que existe más allá de los confines del espacio y del tiempo, la propia mente carente de ego. Yo creo que esto, los que hemos meditado, los que habéis meditado y los que habéis tenido la suerte de hacer un viaje psicodélico de psilocibina, lo podéis haber sentido como tal, sin duda. Seguramente otros que no han hecho nada de eso también.
Estos movimientos permiten que la falsa ilusión de un ego y mundo coexistentes, o aquí dentro y allí fuera, se establezca y se mantenga. En consecuencia, reconociendo estas 5 fluctuaciones, uno puede aprender a ver a través de ellas al verdadero yo, de forma muy parecida a como el niño del famoso cuento infantil veía a través de los nuevos trajes del emperador. La primera fluctuación es quizá la más difícil de atravesar con la vista, por ser tan cautivadora, sobre todo para una visión occidental de la vida. Recibe el nombre de conocimiento válido, el tipo de conocimiento que llega a través de la percepción de entradas sensoriales y patrones de conducta aprendidos. Razonar y pensar muy bien las cosas es lo más destacado de este movimiento. De ahí que la construcción lógica, el aprendizaje de libros, las clases escolares y este tipo de cosas recalquen y refuercen este movimiento. La mayoría de nosotros nos sentiríamos bastante desnudos sin nuestra mente lógica a la que aferrarnos. La segunda fluctuación puede denominarse parodia o conocimiento inválido. Se trata de las opiniones y creencias que todos acarreamos y que no son establecidas por el conocimiento válido o primera fluctuación. Aquí existen varios inculpados, como el prejuicio y el odio, pero también el romance y la fantasía. A muchos de nosotros no nos importaría deshacernos del odio, pero de nuestro amor y nuestras novelas románticas, no, ahí cuesta mucho. La tercera fluctuación está en realidad relacionada con la segunda y consiste en las palabras sin significado ni sustancia, como por ejemplo las exageraciones. Sí, incluso en los tiempos de Patanjali había opiniones infladas, y en el mundo actual no parece haber ninguna falta de afirmaciones fantásticas y anuncios exagerados. El cuarto movimiento podría parecer no constituir ningún obstáculo para llegar a viajar en el tiempo, pero lo es. Se trata del estado de sueño sin soñar. El sueño carente de sueños parece estar próximo al estado supremo de carencia de ego. No obstante, sigue siendo un obstáculo por la simple razón de que en él no surge ninguna devoción ni conciencia espiritual. Es lo más cerca que normalmente uno llega a dejar que el yo se desmorone. Hay 3 estados de ser: el estado carente de sueños del no ser, el estado de sueño del engaño o la falsa ilusión del estado de vigilia de la conciencia inteligente. Podemos ver que el estado de sueño guarda correlación con la segunda fluctuación, mientras que el estado de vigilia pertenece a la primera fluctuación. Este argumento implica que los sueños son similares a las parodias, distorsiones e ilusiones. La única diferencia es que tienen lugar en la mente dormida en lugar de la mente despierta. La quinta fluctuación es casi con seguridad la de más difícil trato en la práctica. Es el recuerdo de todas las percepciones, imaginaciones, pensamientos, objetos, sensaciones e interacciones con los demás. Lo que ocurre con esta es que los recuerdos persisten porque nosotros nos hemos esforzado en agarrarnos a ellos. Hace mucho tiempo, incluso siendo niño, uno se dio cuenta de que no podía memorizar nada a menos que ello causase un efecto emocional sobre uno. Eso es muy bonito cuando estás tratando de recordar tu primer beso o aquel chiste tan divertido que te contó tu tío. Pero tiene un inconveniente. Una vez que logras tener un recuerdo, este se queda permanentemente fijado en la mente, aun cuando creas que no te acuerdas de ello. Está ahí, acechando en tu inconsciente, preparado para asaltarte a la primera ocasión que se le dé. No cuesta mucho traer de nuevo a la memoria un recuerdo oculto, a menos que sea uno que la mente profunda decida mantener oculto. Un sueño lo hará, como lo hará también el conocer a alguien que te recuerde a alguien a quien conociste hace tiempo. Puedes pensar en estas fluctuaciones como barreras, impedimentos puestos en tu camino. Te plantan firmemente en la tierra, en el tiempo y el espacio normales. Actúan como anclas tradicionales y mientras ellas estén bien en su sitio, el viaje en el tiempo resulta prácticamente imposible utilizando la mente. Las escuelas de yoga, de meditación y tantas otras alternativas como los viajes silocidios de María Sabina te pueden ayudar a atravesar estas barreras. Estas escuelas, estos pensamientos de entrar en libertad y saliendo en libertad, definen el objetivo como comprensión del verdadero yo, más allá de las fluctuaciones que mantienen sano y salvo al yo ilusorio. Más tarde, en próximos capítulos, hablaremos un poquito más de los Yoga Sutras de Patanjali.
donde describe el viaje en el tiempo, conocimiento del pasado y del futuro, como una capacidad o poder que es posible a lo largo del camino hacia dicha comprensión. Y aquí, queridos amigos, acabo este primer viaje en el tiempo. Viajar en el tiempo, con mucho Gita, con mucha física cuántica, que es una iniciación a cómo se viajaba a través del tiempo en la antigüedad, que también vamos rescatando al retomar textos antiguos, escuelas antiguas, más las cosas que nos preguntamos. Un abrazo bien grande, nos vemos en el futuro. Chao.